Aún espero por las noches su regreso, las noches en que todo se hunde en el silencio, cuando las cigarras callan en presencia del sonido suave de unos pasos ligeros. La noche, como si hubiera caído pesadamente, me encontraba otra vez abrumado por la ininteligible voz susurrante de las tormentas de otoño y los lacónicos alaridos de la luz rugiente que alcanzaban a vislumbrarse a través del tragaluz de la habitación en que me encuentro. La sensación de hartazgo y tedio, derivada de la condición que me impedía salir de esta habitación, comenzaba a sobrepasarme, pues llevaba semanas sin ver o hablar con ningún ser vivo. El lugar comenzaba a sentirse húmedo y frío, casi inhabitable. Las sombras de la noche se mezclaban con la lúgubre capa de niebla que se colaba por debajo de la enorme puerta. Sin embargo, aquella noche, la noche en que por primera vez me percaté de que no me encontraba solo, mi espíritu se llenó de una insufrible sensación de tristeza, profunda depresión amarga que develaba la glacial sensación del decaimiento de mi cuerpo postrado por una severa condición, la propia condición humana. Estaba yo en ese momento de parálisis que otorga el delgado velo que separa el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, en el que se formulan pensamientos y figuras quiméricas de vapores oníricos intangibles que enferman la mente con visiones horrendas, aglutinándose hasta formar el terror nocturno del que no se puede despertar, en el que los demonios de la noche se posan sobre el pecho para succionar con sus lenguas huecas el aire y el alma de sus víctimas, dejando los cuerpos vacíos y rellenándolos de temblores y pesadillas reptantes. Fue entonces que escuché claramente sus pasos, retumbando, haciendo eco en las paredes fuera de mi habitación. Era el sonido de unos tacones que avanzaban con la gracia de una mujer ligera como una pluma, pero enérgicos, llenos de temor y ansiedad. Caminaba en círculos como dudando de sus acciones. Mi cuerpo permanecía inmóvil, pero mi mente estaba inquieta. Los pasos se escuchaban cerca, se escuchaban dentro de mi hogar perpetuo. Quería saltar del lecho y confrontar al extraño visitante que había penetrado sin previo aviso, como atravesando las paredes. Finalmente, los pasos se detuvieron. El visitante había tomado una decisión. Su caminar se fue ahogando en la lejanía. Entonces volvió a atenazarme la melancolía. Mi soledad era inmensa, tanto que la visita de un ser etéreo espectral había aliviado mi aislamiento. La noche siguiente se repitió el suceso. Los pasos se escuchaban más cerca, al otro lado del muro. Casi pude sentir su presencia recargada contra la pared para escuchar mi respiración. Percibí un crujir estridente y un viento gélido, acompañado del pestilente aroma de flores muertas del cementerio y tierra enferma de estancadas aguas malsanas. El aire entró calándome los huesos. Casi seductores, los pasos continuaron. Su eco era amortiguado por el mudo silencio de la noche. Se posó frente a mí, pero mis ojos no podían ver figura alguna. Eran pasos sin cuerpo, una sombra sin rostro. Susurró mi nombre y mi alma se estremeció de terror, pero mi mente se llenó de nostalgia. Hacía tiempo que no escuchaba el sonido de una voz. Era una voz suave, delicada, aunque espectral era dulce, articulada como un lamento que vibra con el mismo dolor que moraba dentro de mi cuerpo. Un aullido ahogado en la soledad y arrepentimiento. Después, llanto. Y así como llegó de entre las sombras, la figura invisible de la dama retornó a su esencia a la noche a la que pertenecía. Las noches siguientes transcurrieron de forma similar. El sonido de los pasos que iban y venían como en un vals decadente de angustia y sufrimiento. Cada vez que la escuchaba, crecía en mí un pulsante deseo por mirarle, conocer el rostro que le pertenecía a esa criatura. Pero se negaba a mostrarse. Finalmente ha venido a recogerme, pensé.
De entre todas las almas que debe cegar, había dejado la mía olvidada. Sin embargo, no se acercaba a mirarme y conceder el descanso eterno. Transcurrían las noches sin que pudiera dormir. Era incapaz de levantarme. Tortuosa existencia presa del tedio enfermizo y de la soledad insaciable. Pero en una de las noches escuché los ligeros pasos acercarse hasta los pies de mi lecho. La vi levantar un velo. La luz de la luna cegó mis ojos y entonces apareció ella. Me recorrió un estremecimiento helado. Era una mujer. Brillaba como un espejo que refleja la noche con todas sus estrellas. Su rostro era pálido y sombrío. Sus facciones eran casi las de un cadáver. Tenía la mirada triste y los ojos carecían de vida. Una insufrible ansiedad se apoderó de mí. Sus labios, carentes de color, una delgada línea contraída. El cabello le cubría las hundidas sienes, una imagen deplorable que sin embargo me llenó de melancolía. Aquel ser llenó mi mente de recuerdos. Sus labios se separaron lentamente y una trémula sonrisa se dibujó en su rostro. De inmediato, esa sonrisa se convirtió en una mueca de dolor y desolación, de horror. Me envolvió nuevamente la oscuridad y escuché, junto con el sonido de su llanto, cómo sus pasos se alejaban lentamente. Pasaron las noches y no regresaba. Volvía yo a mi desolación y mi mente no dejaba de pensar en ella. El insomnio devoraba mis noches y mis días con un pensamiento rumiante. Extrañaba su presencia. Aún sabiendo que me llenaba de horror recordar su rostro, estaba obsesionada con la mirada de terror que puso al mirarme. Perdí la cuenta del tiempo en el que no aparecía. Cualquier ruido lejano me hacía añorar el sonido grácil de sus tacones. Finalmente, el sonido de sus huellas llegó a la oscuridad, así como la bruma y el helado aliento de la noche, con sus aromas acres de pantano y cementerio. Llegó con una luz de luna llena. Deshizo el manto de oscuridad que me impedía verla. Se acercó lentamente y acarició mi rostro con el frío de sus manos que brillaban con fulgor propio, aunque pálido como el reflejo de un estanque. Hundió sus pulgares en mis cuencas vacías. Acercó su rostro al mío para besar el lugar donde alguna vez estuvieron mis labios, y de sus ojos cerrados brotó una lágrima que resbaló por los huesos de mi cráneo. No la había reconocido. Su apariencia era muy distinta a la que yo recordaba. Mi esposa había regresado a asegurarse que me encontraba aún como me había dejado. Volvió a cubrir el féretro y escuché sus pasos y su llanto alejarse de la cripta.